buenos días, amados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Y aquí estamos una vez más, hermano, con el mismo gozo, la misma alegría, la misma pasión, aleluya, de seguir compartiendo con todos ustedes verdades que el Señor nos ha permitido en su infinita misericordia conocer, amén, tal y como Él nos lo dijo en un principio, cuando Él abrió las puertas para esta radio. Aún las tengo muy presentes esas palabras, y dijo: es tiempo de que empieces a compartir con otros todo lo que yo te he estado enseñando por estos últimos 2 años y medio, amén. Y entonces, en obediencia a esa palabra es que estamos aquí hoy día. Es el programa número 77, por la gracia de Dios. Años, 7 meses. No, año y medio. Ya, porque son 26 programas. Estamos como en marzo, ¿no, bro? El próximo programa vamos a cumplir año y medio. Como en marzo cumplimos 2 años, ¿no? Abril. En abril, sí. Amén. Bueno, ya escucharon aquí a mi hermano Sergio, el cual me acompaña en esta mañana. Hermano Sergio. Hermanos, que Dios los bendiga. Qué privilegio, mis hermanos, estar aquí en este lugar. Parece poco, pero ya es año y medio. El Señor nos ha traído a dar su palabra, a traer este mensaje lunes tras lunes. Para nosotros es un gran privilegio trabajar en la obra del Señor, y bueno, la meta es de que no nomás nosotros aprendamos, sino que el pueblo guarde estas enseñanzas y las ponga por obra, amén. Entonces, ahora venimos dándole gracias al Creador por todo lo que hace, y Él ha prometido hacer, y ya sabemos que el Dios que nosotros adoramos es un Dios de pacto, es un Dios que lo que promete cumple, amén. Entonces, vamos a dar gracias al Señor por todo lo bueno que nos da. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por ese privilegio que nos da, Señor, de trabajar para tu obra, Señor. Desde ya, Padre, venimos dándote la honra y la gloria a ti, tomando, Señor, todo lo que tú nos das, Señor, y dando gracias a ti, Señor, porque tú eres el que pones el deseo, Señor. Y desde ya, Señor, venimos limpiando toda oposición, Señor, que haya en este lugar, y que seas tú el invitado de honor, Señor. Guárdanos, Señor, guarda nuestras bocas, Señor. Que toda tu palabra, Señor, sea expandida, Señor, y que la guarden en el nombre poderoso de Jesús. Que seas tú, Señor, guardándonos a nosotros, y desde ya, Señor, declaramos un programa glorioso donde tu gloria, Señor, se va a ver en este lugar. Gracias, Señor, por ese privilegio. Amén, Señor. Amén, gloria al Señor. Vamos a dar el teléfono de aquí en cabina, por si hay alguna necesidad de oración. Puedes llamarnos, hermano, y podemos estar orando por ti. Área 626-993-1580. Vamos a ir dando también entre medio. Yeah. Y va a dar, si quiere del suyo también, hermano, porque a veces lo preguntan. Sí, amén. Repito nuevamente el teléfono de aquí en cabina, 626-993-1580. Y si alguien quiere llamarme después del programa, el teléfono es área 323-595-6357. Área 323-595-6357. El pastor Ramiro Moreno. Y también quiero hacer una cordial invitación. Si alguien quiere agregarse a nuestros estudios bíblicos que hacemos, ahorita tenemos 3, amén. El primero es hoy, precisamente hoy en la noche, a partir de las 7:30 de la noche, en la ciudad de Los Ángeles. Este estudio está en el hogar de mis hermanos Mario Granados y su esposa. Un saludo para ellos. Ellos viven cerca de la calle Crenshaw y la calle Jefferson en Los Ángeles. Después tenemos otro en el sur centro de Los Ángeles, entre la Florence y la Hoover. Ahí estamos los jueves a las 7:30 de la noche. Y los días sábados estamos en la ciudad de Lawndale, entre la Inglewood y la Marine, más o menos. Estamos ahí los sábados a las 7:30 también, en el lugar de mis hermanos Guillermina y Roberto. Amén. Ahí estuvimos este sábado pasado celebrando la fiesta de los
tabernáculos. Gloria al nombre del Señor. Y hoy día vamos a estar hablando precisamente de un acontecimiento muy importante que sucedió en la historia y sucedió precisamente durante una fiesta de los tabernáculos, ¿verdad? Ya hablamos de la diferencia que existen entre los calendarios, ¿verdad? Por eso es que, de hecho, el pueblo judío, como mucho pueblo, hoy día, hoy lunes, están celebrando Rosh Hashanah, el año nuevo, ¿sí? El año nuevo. Ya hablamos de esto, ya vimos que en la Torah encontramos de que pues, Dios dijo que era Yom Teruah, no Rosh Hashanah. Rosh Hashanah de hecho es Iquitu, celebrando Iquitu, una fiesta pagana babilónica, Iquitu. Amén. Ya lo hablamos esto en temas pasados, pero hoy vamos a hablar de esta fiesta de los tabernáculos que en el calendario bíblico, oigan, en el calendario bíblico, no en el calendario judío actual, ni en el calendario gregoriano, no, en el calendario de las escrituras, esta fiesta de los tabernáculos sucedió o empezó el día sábado, ¿sí? El día sábado a partir de las 6 de la tarde y va a terminar el próximo domingo a las 6 de la tarde. Es una fiesta que dura 8 días, amén. Ya vimos la semana pasada que esta es una fiesta que fue ordenada por Dios, no solamente para los judíos, como regularmente se nos enseña, sino que fue ordenada para todos los hijos de Israel. Los hijos de Israel fueron 12, las 12 tribus de Israel. Amén. Y esta fiesta de los tabernáculos, el mismo Señor, el mismo Jesús, Yeshua, Él la guardó, Él la celebró. Amén. Y en Zacarías 14, capítulo 14, el verso 16 al 19, ahí dice que al final de los tiempos esta fiesta se va a seguir celebrando. O sea que no es verdad lo que se nos ha enseñado, hermano, de que estas fiestas el pueblo cristiano ya no las tiene que celebrar. No, según la palabra de Dios, sí, esta fiesta son unos ensayos. Tenemos que estar ensayando. Ya, el acontecimiento que vamos a hablar hoy día es el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús, de Yeshua. Porque yo sé que en el cristianismo, en la mayoría del pueblo cristiano se ha enseñado de que Jesús nació un 25 de diciembre, pero eso es mentira. Esa es una enseñanza romana, es lo que Roma nos heredó, nos enseñó, pero eso es mentira. Mentira, no porque yo lo diga, sino porque las escrituras así no lo dejan saber, hermano. Por eso es que el Señor no se equivocó cuando nos dijo que escudriñáramos las escrituras, porque en ellas parece que está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, hoy vamos a ver a través de las escrituras cuándo es que verdaderamente nació el Señor. Amén. Ya lo he dicho muchas veces, Él no nació un 25 de diciembre, no nació en Navidad. Eso es mentira, hermano. Amén. Pero porque, de hecho, la fecha del nacimiento de Jesús, de Yeshua, pues no está muy clara en las escrituras, ¿verdad? O sea, no hay una cita bíblica en donde nos diga, en esta fecha nació Jesús. No la hay. Entonces, pues, para encontrar esa fecha hay que realmente excavar, hay que escudriñar. Amén. Ahora, sabemos por las mismas escrituras que Juan el Bautista fue primo de Jesús, de Yeshua, y él nació 6 meses antes que Jesús, que Yeshua. Y vamos a partir precisamente de ahí, ¿sí? Vamos a tomarnos del nacimiento de Juan el Bautista para poder encontrar la fecha en que nació Jesús, en que nació Yeshua. Amén. Es la única forma que tenemos, hermano, para hallar eso. Y para eso, pues tenemos que empezar a hablar por el padre de Juan el Bautista, quien fue el sacerdote Zacarías, ¿ya? Y vea qué tremendo, porque si su padre era sacerdote, entonces por herencia, Zacarías era descendiente de Aarón. Entonces por herencia, Juan, ya que creciera, iba a heredar el sacerdocio de su padre. ¿Amén? Y entonces tenía que estar sirviendo en el templo. Pero algo sucedió porque resulta que Juan el Bautista, ya cuando creció, no estaba en el templo, hermano,
sino que lo encontramos allá sirviendo en el desierto, pero dice la escritura que estaba preparando el camino del Señor. Pero ¿por qué no estaba en el templo? ¿Sabe por qué? Por la corrupción que existía, hermano. ¿Sí? La corrupción que existía en el templo de Jerusalén en esa época. Pero él estaba trabajando para Dios allá en el desierto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a ver cuándo es que el padre de Juan, el sacerdote Zacarías, servía en el templo, ¿sí? Y porque leemos en las escrituras que en una ocasión, cuando el padre de Juan el Bautista, sacerdote Zacarías, se encontraba sirviendo en el templo, se le apareció un ángel y le anunció el nacimiento de su hijo Juan, ¿ya? Y para eso vamos a empezar por leer Lucas capítulo 1, todo el capítulo 1 lo vamos a estar leyendo. Dice, verso 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, y esto es bien importante, esto es bien clave, la clase a la cual pertenecía Zacarías, que dice que es a la clase de Abías. Dice más adelante, dice, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Oiga, y ya sabemos que Zacarías dijo: pero ¿cómo va a ser eso, Señor? Y el ángel dijo: ¿no me crees? ¿No le crees a Dios? Bueno, por incrédulo vas a quedar mudo hasta que este niño nazca. Oiga, y cuando salió del templo, hermano, no podía hablar ya. Ya no podía hablar, ya había quedado mudo, ya por señas se comunicaba. Entonces, es muy importante saber a qué clase pertenecía Zacarías, y dice que pertenecía a la clase de Abías. Bueno, ahora vamos a ver en qué turno le correspondía servir en el templo a esta clase de Abías a la cual pertenecía el sacerdote Zacarías. Y eso lo encontramos en Primera de Crónicas, capítulo 24, del verso 7 en adelante. Ahí se da las suertes de cada clase. Dice, la primera suerte tocó a Joairib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Acos, la octava a Abías. Ahí está. El octavo turno le tocaba a Abías. Y si continúa leyendo aquí Primera de Crónicas 24, continúa leyendo, te vas a encontrar que eran un total de 24 clases o 24 turnos, ¿sí? Cada una de estas 24 divisiones le correspondía servir durante una semana a la vez, por lo que estaban asignados a desempeñar su responsabilidad 2 veces al año. ¿Amén? Y seguramente todo el sacerdocio, ¿sí? O sea, todas las clases servían juntas durante las temporadas de fiesta, ¿sí? Cuando el pueblo pues ofrecía miles de sacrificios, como por ejemplo en la Pascua, en Pentecostés o en la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ahora vamos a ver cuándo es que empezaba a servir la primera clase, ¿sí? Recordemos que esto sucedió en Israel, y Israel se rige por un calendario hebreo, ¿sí? El cual pues es diferente al calendario gregoriano que nosotros usamos. Y para esto, hermano, necesitamos saber primeramente pues cuál es el primer mes del año en el calendario hebreo, ¿sí? Según Dios,
y no según los hombres, porque actualmente pues los hombres dicen que no, que ya no es el primer mes cuando dijo Dios, ¿ya? Bueno, pero en Éxodo 12:1 en adelante, ahí dice Dios cuándo es que era el primer mes. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros este será el primero de los meses del año. ¿Y cuál es ese mes? Es el mes de Aviv, mi hermano, ¿sí? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ¿sí? Y lo leemos en Éxodo 13:3, donde dice 13:3 y 4 dice, y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Verso 4, vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Claro que cuando la casa de Judá, cuando los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia, allá terminaron por cambiarle los nombres a los meses y adoptaron nombres de meses babilónicos, paganos, oiga, como por ejemplo el primer mes. En el libro de Esther, el cual fue escrito en Babilonia, vea lo que dice. Esther, capítulo 3, verso 7, dice, en el mes primero, que es el mes de Nisán, oiga, ahora ya no le llaman Aviv. El calendario judío actual ya no le llaman Aviv, ahora le llaman Nisán. Como todos los meses, son nombres de entidades babilónicas. Como por ejemplo existe un mes llamado Tamuz, ¿sí? Babilónico. Entonces, esa fue la causa por la que fueron cambiados los nombres. Pero en las escrituras encontramos que el primer mes se le llama Aviv. Amén, gloria al nombre del Señor. Bueno, ahora vamos a ver 3 fechas muy importantes en las que todos los levitas, todos los sacerdotes tenían que subir a Jerusalén para servir en el templo. Ya vimos que eran en las 3 fiestas, ¿va? Deuteronomio 16:16 dice, 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Y el lugar que escogió el Señor fue Jerusalén, ¿sí? Ahora, existe una pequeña controversia aquí en que si son, porque en Levítico 16, leemos ahí todas las fiestas que ordenó el Señor, pero aquí en Deuteronomio 16 solamente menciona 3, y dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, que es la Pascua, en la fiesta solemne de las semanas, que es Pentecostés, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Ahora, entre estas 3 fiestas existen otras fiestas. Por ejemplo, en la primera, Pascua, es el 14 de Aviv, según Éxodo 12. Pero en el 15 de Aviv también ordenó que se celebrara la fiesta de los panes sin levadura. Oiga, esa no la menciona aquí, pero como era en la misma época, después el 16, sí, creo que sí, el 16 de Aviv, también se tenía que celebrar la fiesta de las primicias. Oiga, esas no las menciona aquí, no las menciona por el hecho de que, como eran en la misma fecha, solamente se toma como la Pascua, ¿sí? De hecho, en Lucas 22 dice que la fiesta de los panes sin levadura, que también es llamada Pascua, o sea, se le llama Pascua de una manera general, ¿sí? Ya después también Pentecostés iba a suceder 50 días después de que se ofreciera esa gavilla. Y después en el otoño se iba a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pero como aquellos que subían a Jerusalén, no creo que llegaban así como la fama que tenemos los latinos de llegar a todos lados tarde, ¿verdad? No, ellos, hermanos, se preparan y llegan antes. De hecho, la fiesta solemne de los tabernáculos se celebra en el día 15 del séptimo mes. Ellos llegaban mucho antes del primer día del séptimo mes a celebrar la fiesta de Yom Teruah, ¿sí? Lo que se celebra ahora actualmente como Rosh Hashanah, el año nuevo. Pero no, la Torah dice fiesta de las trompetas, Yom Teruah, amén, el primero. Si se da cuenta, solo son 15 días, porque a los 10 días del séptimo mes era la fiesta de Yom Kippur, ¿sí? O sea, está cercano. Por eso es que aquí en Deuteronomio 16:16 solamente se mencionan estas 3, ¿sí? Pero pues si estaban en la época, ahí de una vez celebraban las otras también. Dice que se quedaban mejor ahí. Sí, se quedaban ahí. Por ejemplo, en la Pascua, que dice, ¿para qué nos vamos? Se quedaban porque acuérdense que subían judíos que vivían fuera de Israel, en otras naciones fuera, entonces les convenía más bien quedarse a celebrar Pentecostés. Dice, ¿se acuerdan
Una vez que en una ocasión parece que habló un hermano diciendo que se le explicó acerca de las fiestas que está usted predicando. Y ese hermano dijo, ¿sabe qué, hermano? Yo vivo en los tiempos del año donde estoy. Y yo celebro nomás sé de los días que me han enseñado. Entonces ese es cuando el pueblo se cierra a esas tradiciones, ¿no? No se presta a... Ya, porque lo que nosotros estamos viendo son las fiestas que aparecen en las si nos vamos a eso, en el tiempo que yo nací, yo me acuerdo que yo nací en los días lunes y martes y miércoles, todos esos días. Pero si vamos a la escritura, es diferentes días. Amén. Ya. Entonces, Éxodo 12, ahí es donde nos habla acerca del Cordero de la Pascua, dice, verso 6 en adelante, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Entonces esta es la fiesta de la Pascua que empieza a los 14 días del mes primero, del mes de Aviv. Después en Levítico 23:15 dice, aquí ya hablando de la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Entonces tenemos que la primera clase empezaba a servir en el mes de Aviv, pero la fiesta de la Pascua empezaba a los 14 días del mes de Aviv y duraba una semana, ¿verdad? Vamos a continuar ahora en Lucas 1:23. Ahorita te estoy dando toda la información. Al final vamos a poner toda esta información junta que nos va a ayudar a identificar el mes, al menos el mes en el que verdaderamente nació Jesús, nació Yeshua. Amén. Dice Lucas 1:23, dice, y cumplidos los días de su ministerio, o sea, hablando del sacerdote Zacarías, dice, y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses. Oiga, 5 meses. Después, Lucas 1:26, vea lo que dice, al sexto mes ¿de qué? Al sexto mes del embarazo de Elizabeth. Dice, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. De hecho, en el original no aparece como María, aparece como Miriam. Amén. Verso 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que es Yeshua, ¿sí? Yeshua significa salvación. Verso 39 dice, y en aquellos días levantándose María, verso 39 de Lucas 1, dice, y en aquellos días levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí y que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y si de ahí nos saltamos al verso 56 de Lucas 1, dice, y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. O sea, si María llegó al sexto mes del embarazo y se quedó otros 3 meses, entonces quiere decir que se quedó hasta que nació Juan, ¿verdad? Entonces, verso 57 dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, bueno, tal y como había sido ordenado, ¿verdad? Dice, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no,
se llamará Juan. Le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. ¿Se acuerdan? Porque había quedado mudo, ¿verdad? Por No incrédulo. creerle. Oiga, el sacerdote no le creyó a Dios. Por incrédulo, ¿verdad? ¿Sí? Ahora Lucas capítulo 2, verso 1 en adelante dice: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Verso 6. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Verso 7. Y dio a luz a su hijo primogénito. Oiga, ¿quién dio a luz? María. ¿A quién? A su hijo primogénito. O sea, al primero. O sea, eso, si ese era el primero, entonces quiere decir que ella tuvo más hijos, ¿verdad? Porque si no, no dijera primogénito. ¿Sí? O sea que no es verdad, también es el que nos heredó Roma, hermano, de que María se mantuvo siempre virgen. No, mi hermano. Y dice su hijo primogénito, al primero de sus hijos. Dice, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Oigan, o sea que eso quiere decir que la ciudad de Belén estaba abarrotada de gente. Ya vamos a ver por qué. ¿Por qué estaba abarrotada de gente en esa época? Vamos al número de nuevo, bro. A ver, área 626-993-1580, área de teléfono de aquí, cabina, 626-993-1580. Dice, verso 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor, o sea, que es el Mesías. Oiga, nada más. Ahora, en el libro, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante, es donde leemos que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Verdad? Todos hemos leído ese verso, ¿verdad? Todos lo hemos leído, pero no todos lo hemos escudriñado. Cuando escudriñamos qué palabra griega, porque eso es parte del Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Cuando checamos qué palabra griega fue usada para esta palabra habitó, encontramos que es la palabra griega G4637, que es la palabra eskenú, que significa para fijar el tabernáculo, tener un tabernáculo, vivir en un tabernáculo o en una morada. Ahora sí, vamos a poner toda esta información que tenemos juntas, ¿sí? Toda esta información que te acabo de leer, todas estas escrituras, vamos a poner juntas para poder descubrir la fecha, o al menos el mes, en la que verdaderamente nació Jesús, nació Yeshua. No, el 25 de diciembre. Y de esa manera, saber si lo que heredó el cristianismo católico al cristianismo protestante, lo cual hemos sido enseñados por mucho tiempo, es verdad o es mentira, ¿sí? Porque muchas veces, vuelvo a repetir eso, muchas veces ya cuando nos encontramos en el cristianismo protestante pensamos que ya no tenemos nada que ver con Roma, simplemente porque ya no adoramos ídolos, ya no estamos sometidos bajo el Papa. La verdad es que no, ¿sí? En el cristianismo protestante se tiene todavía la misma doctrina romana, nomás que a veces no nos damos cuenta de eso. ¿Eh? Entonces, ahora nos es necesario hacer uso de un calendario judío actual,
que aunque sea un calendario pagano, con nombres de los meses paganos, pero nosotros lo vamos a usar solamente como referencia para encontrar la fecha, el mes del nacimiento de Jesús, de Yeshua. Y aquí tengo, yo en los estudios que damos, hermano, yo lo estoy leyendo aquí de mi computadora, pero en los estudios, en las reuniones que tenemos, ahí lo presentamos en una pantalla, ¿sí? Para explicar esto así con detalle. Pues aquí en la radio no se puede hacer eso, te lo voy a estar leyendo solamente, ¿sí? Aparece el mes de Nisan, pero aquí lo ponen como el mes 7, el mes de Nisan. El que ponen como el mes 1 es el mes de Tishrei, cuando ellos celebran el año nuevo, ¿ya? Pero ya vimos que no, que Dios dijo que es en el mes de Aviv, porque Nisan es el mes de Aviv, amén. Pero aquí lo ponen como número 7. Entonces, si ahí es el primer mes del año, ahí es donde tenían que empezar a servir las diferentes clases, ¿verdad? Entonces, este mes de Nisan cae entre los meses de marzo o abril. A los 14 días de este mes de Aviv es cuando se celebra la Pascua, ¿sí? Y a los 15 la fiesta de los panes y levadura. Total que la Pascua dura 7 días, amén. Entonces, primero servían 2 clases, del primero al 14, 2 clases. Después servían todas las clases durante esta fiesta de la Pascua, ¿sí? Esta fiesta de 7 días, servían todas las clases. Y después de esta fiesta servía una clase más. O sea, tenemos que en este primer mes servían 3 clases, ¿sí? Recordemos que servían una semana por clase. Entonces, servían 3 clases. El siguiente mes, que es el mes de Iyar, ese cae entre los meses de abril o mayo. Ahí servían otras 4 clases, ¿sí? Todo el mes servían 4 clases, ahí no había fiestas. Entonces servían 4 clases más, que hacen un total de 7 clases. El siguiente mes, que es el mes de Sivan, es entre mayo o junio, ahí nuevamente se celebraba la fiesta de las semanas o fiesta de Pentecostés, ¿sí? Entonces, ahí servían otras 3 clases más, porque durante esta fiesta pues servían todas las clases, ¿verdad? Entonces, la octava clase, la clase de Abías, entonces debió haber servido ahí por 2 semanas debido a esta fiesta. Siguiente mes, Tamuz, que es entre los meses de junio o julio, ahí es cuando leímos en Lucas 1, 23 y 24 que regresa el sacerdote Zacarías, ¿sí? Cuando se le apareció el ángel fue cuando él estuvo sirviendo ahí, sirviendo el incienso, ¿sí? Entonces ahí fue cuando se le apareció el ángel, le anunció el nacimiento de su hijo, y al siguiente mes, en junio, julio, es cuando regresa a su casa. Y como cuando regresó, donde puso el ojo, puso la bala, leímos que su mujer quedó embarazada, ¿verdad? Ok, bueno, de ahí, hermano, solamente es contar 6 meses, ¿verdad? 6 meses, que es cuando el ángel Gabriel se le apareció a María Miriam y le anunció el nacimiento de Yeshua, ¿verdad? Sí. Ok, entonces es el mes de Tamuz. El siguiente mes es mes de Ab, que es el primer mes, bueno, mes 1. Después Elul, mes 2. Después Tishrei, mes 3. Hesban, mes 4. Kislev, mes 5. Tebet, mes 6. Tebet es entre los meses de diciembre o enero. Es cuando María es visitada por un ángel, lo que leímos en Lucas 1:26. Y ya de aquí, pues está todavía más fácil, porque de aquí ya solamente es contar 9 meses y nace Jesús, nace Yeshua, ¿verdad? Porque el ciclo para el nacimiento, el desarrollo y el nacimiento de un ser humano son 9 meses, ¿verdad? ¿Por qué será, hermano, que no está una fecha en la Biblia exacta que diga? Ya, porque el Señor, acuerda que dijo que escudriñáramos. Que digamos, como ese día nació, ¿verdad? Uh-huh. Primera porque dicen muchos, no, pero es que tenemos que celebrar el nacimiento. Está más fácil, está fácil que alguien le diga, mira, léele. Uh-huh. Y allí dice, que buscarlo, ¿no? Ya. Bueno, vamos a contar ahora 9 meses entonces. A partir de Tebet vamos a contar 9 meses y ahí nos va a dar la verdadera fecha en que Jesús nació. Amén. Bueno, siguiente mes es Shevat, es el mes 1. Adar 2. Nisan 3. Iyar 4. Sivan 5. Tamuz 6. Ab 7. Elul 8.
y Tisrei 9. Tisrei cae aproximadamente entre septiembre u octubre. Oiga nada más. Es cuando se celebra la fiesta de los tabernáculos. Como esta semana que pasó. Sí, sí, exactamente. Nosotros estuvimos el sábado reunidos para dar inicio a esta fiesta de los tabernáculos. O sea que el Señor nació por estas fechas, hermanos, durante esta semana. Como ahorita. Sí, sí, durante esta, no sabemos exactamente qué día, pero sí sabemos más o menos, ¿sí? En la fiesta de los tabernáculos, la cual dura 8 días. Oiga, es lo que leímos en Lucas 2:7, ¿verdad? Pero es en septiembre o octubre. No, diciembre. Y hermano, la palabra de Dios no se equivoca. Jesús, Yeshua, nació en una fiesta de los tabernáculos que se da entre los meses de septiembre y octubre. Así que podemos leer lo que leímos en Juan 1:14, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Pero habitó, ya vimos que es la palabra griega skenu, que significa para fijar un tabernáculo, para vivir en un tabernáculo. O sea que podemos decir que y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculizó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Porque es imposible que Jesús, Yeshua, naciera un 25 de diciembre, hermano. ¿Sabe por qué? Porque como leímos en Lucas 2:8, dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño, y en Israel en diciembre ya no hay pastores afuera, hermano. ¿Por qué? Porque es invierno. También vimos que no había lugar en los mesones. ¿Sabe por qué? Porque en las épocas de fiesta, hermano, Belén está cerca de Jerusalén. Entonces, todas esas ciudades, hermano, están abarrotadas, llenas de gente que van a celebrar esas fiestas. Amén. Por eso es que no había espacio. Bueno, y entonces, ¿de dónde vino toda esta tradición de la Navidad? De que Jesús nació el 25 de diciembre, de dónde vino toda esa tradición del árbol de Navidad, de Santa Claus, de los regalos, etc. ¿De dónde? Bueno, hoy no vamos a hablar mucho acerca del árbol de Navidad, eso lo vamos a dejar para cerca de diciembre. Ahí por la Navidad que dicen. Sí, ahorita vamos a hablar un poquito solamente, vamos a tocar poquito solamente, ¿sí? La palabra Navidad quiere decir nacimiento, es decir, esta fecha se celebra el nacimiento de alguien. Ya vimos que la cultura cristiana ya desde hace siglos que viene enseñando que el nacimiento de Jesús, del Mesías, fue en un 25 de diciembre. Pero ¿por qué se celebra el nacimiento de Jesús en un 25 de diciembre? Bueno, pues tú lo puedes encontrar, esta información que te estoy leyendo la puedes encontrar en el internet, hermano. Yo la encontré en Wikipedia, ¿ya? Y dice que los orígenes de la Navidad se ubican en el amanecer de la humanidad, los días que seguían al solsticio de invierno desde el 21 de diciembre, los cuales han tenido siempre una significación particular en adoración de los dioses del sol. Algunas culturas creían que el dios del sol nació el 21 de diciembre, el día más corto del año, y que los días se hacían más largos a medida que el dios se hacía más viejo. En otras culturas se creía que el dios sol murió ese día solo para volver a otro ciclo. En la mitología céltica, el dios sol era crucificado 3 días después del solsticio de invierno, o sea, 21 más 3 era 24 de diciembre. El dios resucitó entre los muertos, se dice que este era el origen de la cruz céltica, simboliza el dios sol en la cruz. 1000 años anterior al cristianismo, fíjate nada más. En el contexto del cristianismo, la Navidad fue formada en la edad del Imperio Romano. Los romanos honraban a Saturno, el antiguo dios de la agricultura, cada año que comenzaba el 17 de diciembre en un festival llamado Saturnalia. Se glorificaban más allá de los días en que el dios Saturno gobernó. Este festival duraba cerca de 7 días e incluía el solsticio de invierno, que por el calendario juliano caía el 25 de diciembre. Por la celebración de la Saturnalia, los romanos posponían todos los negocios y guerras, había intercambio de regalos y liberaban temporalmente a sus esclavos. Tales tradiciones se asemejan a las actuales tradiciones de Navidad y se utilizan para establecer un acoplamiento entre los 2 días de fiesta. En el Imperio Romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio, que eran el acontecimiento social principal, llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. También, en un 25 de diciembre, hubo un nacimiento importante en la historia.
pero no fue el del Mesías, hermano, no fue el de Jesús, no fue el de Yeshua, sino fue el de Tamuz. Tamuz, así como el nombre del mes en el calendario judío actual, Tamuz, él fue el hijo que tuvo Nimrod con su madre Semiramis. Oiga nada más. Entonces, todo esto, hermano, tiene su origen en Babilonia, y el Imperio Romano adoptó muchas tradiciones y costumbres de Babilonia, pues las cuales son de origen totalmente pagano. Para hacer más fácil que los romanos se pudiesen convertir al cristianismo sin abandonar sus festividades paganas, oiga, ¿quién fue? El Papa Julio I pidió en el año 350 después de Cristo que el nacimiento de Jesús, que el nacimiento de Yeshua, fuera celebrado en esa misma fecha. Entonces, como podemos ver, el origen de esta fiesta llamada Navidad es una excusa del papado romano para captar más adeptos al cristianismo, dado que en esa fecha se celebraban días de fiestas paganas al dios Saturno. Entonces, el Papa Julio I pidió que fuera celebrado el nacimiento del Mesías en esa misma fecha. Es decir, este Papa romano, Julio I, tomó una fiesta pagana y diabólica y la cristianizó cuando jamás Dios se lo había ordenado. Entonces, pudimos establecer en base a las escrituras que Jesús, que Yeshua, no nació un 25 de diciembre, hermano, como se nos ha enseñado por muchos años, ¿sí? Cuando se celebra una fiesta totalmente pagana, como el sistema religioso, hermano, nuevamente repito, el sistema religioso establecido nos ha enseñado por siglos, sino que Jesús, Yeshua, siendo un hebreo, siendo un judío, él nació en una fiesta hebrea. Nació en una fiesta de los tabernáculos, oiga nada más, que se celebra entre los meses de septiembre y octubre, ¿sí? El mismo Jesús, hermano, durante su vida aquí en la tierra, él guardó y celebró también esta fiesta de los tabernáculos, pero no para celebrar su cumpleaños, hermano, porque la celebración de cumpleaños es también de origen pagano. Amén. Es también de origen pagano. Él no guardaba fiestas paganas, sino que él solamente guardaba las fiestas ordenadas por el Padre. Juan 7:2 dice: y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Verso 9 dice: y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Verso 14: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Oiga nada más, qué tremendo con esto, ¿verdad? Porque el mismo Señor, hermano, él guardó esta fiesta. Oiga, él guardó esta fiesta. Y no se supone que sus discípulos, oiga, que en el cristianismo se nos considera que nosotros somos discípulos de Cristo, ¿verdad? Bueno, no se supone que los discípulos tienen que hacer lo mismo que hizo su maestro. Y entonces, ¿por qué actualmente en el cristianismo ya no se guarda esta fiesta? Oiga nada más, ya no se guarda esta fiesta. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque hemos sido mal enseñados, mi hermano. Hemos sido mal enseñados. De hecho, hay una palabra en Jeremías 16:19, se la voy a leer. Miren lo que dice: oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad
y no hay en ellos provecho. Oiga, nada más. Al final de los tiempos se va a decir eso, hermano. Ciertamente mentiras poseyeron nuestros padres. Oiga, no, nuestros padres nos han enseñado, hermano, que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero eso es mentira. En el final de los tiempos iba a descubrir que eso era mentira, hermano, que él nunca nació un 25 de diciembre. Así como tampoco murió un viernes por la tarde y resucitó un domingo por la mañana. Yo pienso que nuestros padres, nuestros ancestros, brother, en su ignorancia también nos enseñaron eso. Porque ellos también vienen de una ignorancia. Así fueron enseñados. Y probablemente nuestros antepasados nunca supieron de la verdad. No, ya, exactamente. Y murieron y creyeron que esa era la verdad. Esa era la verdad, exactamente. Ya. No hasta que llega la misericordia del Señor y muestra la verdad. Muestra la verdad, exactamente. Muestra la verdad. Porque, digamos, nosotros, a través de la palabra, hemos sido enseñados. Sí. Pero hay mucho que está cerrado, hermano, con esa tradición. O sea que a mí mi papá me enseñó que tengo que adorar a la Virgen de Guadalupe, que tengo que adorar a la Virgen de Belén, la Virgen de Suyapa, muchas vírgenes de allá en nuestro pueblo, al Cristo Negro de Esquipula. Pero solo son tradiciones. Okay. Solo son costumbres. Pero dice que si ellos ponen a adorar eso, y hay veces se sanan con una pastilla, la fe la ponen en esa pastilla, y piensan que ellos lo han sabido. Lo han hecho. Ajá. Pero por eso dice, al final de los tiempos iba a decir, mentiras poseyeron nuestros padres. Correcto. O sea, se iba a dar a conocer todo eso. En ignorancia han muerto, en ignorancia, eso nos han inyectado a nosotros. Y desgraciadamente, los hijos chiquitos que nosotros vamos criando, van por ese mismo camino, ¿no? Hasta que no llega, y ahí donde cae la palabra de Éxodo 20, dice que de primera, segunda y tercera hasta cuarta generación va a llegar. Amén. Mientras no llega la misericordia de Dios. Amén. Ahora imagínate, eso fue, por ejemplo, entre nuestros padres, ¿no? Carnales. Pero hubo también pastores, hermanos, líderes, que enseñaron esto al pueblo. Oiga, ¿sí? Hay quienes hemos puesto a nuestros líderes muy altos. Acuérdense que también hay muchas denominaciones de iglesias. Unos enseñan una cosa, otros. En ejemplo, por ejemplo, yo vengo de una iglesia de cuando estaba pequeño allá en mi país, donde jamás, hermano, nos enseñaron a cantar alabaré, y a leer un texto y ni siquiera evangelizar al pueblo, decir, mira, acepta al Señor, se hacía el llamamiento, pero no enseñando ni siquiera qué quería decir el bautizo, ni qué significaba aceptar al Señor y por qué, cuál es el plan de salvación. Ahora entonces yo pienso que un pastor tiene que explicarle a sus ovejas cuál es el plan de salvación, número uno, y cuál es la palabra, la que el Señor ordena. Entonces, pero a lo que iba es de que muchos hemos puesto a aquellos que nos enseñaron en muy alto rango. Amén. Como ya haciéndolos perfectos, que no se podían equivocar. Oiga, y ahí está un peligro, hermano, porque ellos sí fueron usados por Dios, pero eso no quiere decir que cuando Dios los llamó, los perfeccionó, ya no se podían equivocar. No, como seres humanos cometemos errores. Que sí, que así vamos enseñando a todos torcidos. Sí, exactamente. Entonces, lo mejor es estar abiertos, hermano, una mente abierta a la palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios nos muestra que hay algo incorrecto. No decir, ¿sabe qué? No, esos que me enseñaron eso, grandes siervos de Dios, ellos no se pudieron equivocar. O sea, Dios se puede equivocar, ellos no. No, mi hermano, es al revés. Como que vaya a una iglesia y le van a enseñar por lo menos la alabanza, y luego viene la prédica, pero no hay un estudio verífico donde le van a enseñar acerca de lo que es la vida de Jesús y qué es lo que es la verdad. No, nomás le enseñan lo básico. Encimita solamente. Ya. Amén. Bueno, entonces, hermanos, como ustedes mismos pudieron constatar en esta mañana, a través de la palabra, no porque yo lo diga, mis
estuve compartiendo palabra de Dios, amén, lo que está escrito. Pudimos constatar que en realidad Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero ya ve que también, hermano, el pueblo, digo nosotros, porque me incluyo en el tiempo de la ignorancia que nosotros anduvimos, como alguien le enseña, por lo menos cuando venimos a ciertos países, agarramos costumbres que no son de nosotros. Aquí tienen, por ejemplo, el Halloween. Venimos, y que por qué otro se viste de robot. Ah, no, usted sí quiere ponerle una máscara, pero ¿qué estamos haciendo? Llevando tradiciones de otros lugares. Las iglesias se visten de ángeles. Amén, entonces, de ángeles y diablos por dentro. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, el mensaje es este, de que no aprendemos algo bueno, sino que aprendemos lo malo. Cuando la palabra del Señor nos dice que no aprendáis el camino de las naciones. Sí, o sea que si hay una fiesta, hermano, y pone una fiesta mundana a la par, y una cristiana con la verdad, le van a llegar todos nomás, hermano. Pero si es de mentiras, se le va a llenar la congregación bien llenísima, hermano. Así es. Erutando de puros hipócritas, pero no los que de verdad crean en Dios. Amén, gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a esto es lo que les quería compartir en esta mañana, hermano. Que darnos cuenta que hay cosas. Esta solamente es una cosa. Oiga, yo quisiera decirle con todo mi corazón que esto es lo único que se ha torcido y malinterpretado dentro del cristianismo. La verdad es que no. Pero vamos a dar el Es teléfono por solamente último, a una ver cosa. si nos quieren llamar. Ahorita tenemos tiempo para Amén. contestar Área de llamadas. aquí cabina es área 626-993-1580. 626-993-1580. Y por eso es importante, hermano, los estudios. Sí. Porque acuérdense, no es prédica la que damos, es un estudio donde su servidor, el pastor, todos nosotros aprendemos. Porque el Señor es el que da la palabra. Amén. Nosotros la ponemos por obra. Amén. Y para que ustedes sean edificados a través de la palabra del Señor. Vamos No a- lo que mentimos, sino que lo que dice. Amén. Vamos a dar la información acerca de estos estudios. Si alguien quiere agregarse a estos estudios, puede contactarnos después del programa. Puedes contactarme al teléfono 323-595-6357. 323-595-6357. Hoy lunes en la noche, a las 7:30, estamos en la ciudad de Los Ángeles, entre la calle Crenshaw y Jefferson. ¿Bien? El segundo servicio con el hermano Mario, hermano. O O primero. No, bueno, los lunes, estuvimos la semana pasada, ¿verdad? Ya, ahí con él. Ajá. Vamos a estar ahí todos los lunes. Que Dios bendiga al hermano por Amén. abrir estas puertas. Sí, vamos a estar ahí todos los lunes a las 7:30. También estamos los jueves en el sur centro de Los Ángeles, entre la Florence y la Hoover, a las 7:30. Y los sábados estamos en la ciudad de Londres, entre la Inglewood y la Marine. Esta ciudad está cerca del segundo de Hawthorne, cerca del aeropuerto internacional de Los Ángeles. ¿Y los Estamos ahí estudios? los sábados a las 7:30 de la tarde. Los estudios se hacen adentro de la casa por si hace frío, que no tengan miedo de llegar. O sea, ahí ustedes pueden hacer preguntas a lo que ustedes pueden preguntar, cualquier inquietud. Amén. Gloria al nombre del Señor. Que le bendiga. Bueno, Hermano, Dios lo bendiga. esta fiesta de los tabernáculos, como repito nuevamente, se va a terminar este próximo domingo a las 6 de la tarde. Amén. El próximo lunes pues ya vamos a estar regresando a nuestros estudios regulares. Vamos a regresar a estudiar la carta a los romanos, de lo que hemos todo este mes de septiembre. De hecho lo ocupamos para estar hablando de estas fiestas que fueron ordenadas por Dios, que están en las escrituras, Sí, lo pero mismo que en el pueblo cristiano ni siquiera se conocen, mucho menos se guardan. Las que se guardan, las que se conocen, son todas las fiestas del mundo, ¿verdad? Fiestas como la Navidad, el Año Nuevo de enero, los cumpleaños, el Día del Amor y la Amistad, el Día del Padre, el Día de la Madre, fiestas que no fueron ordenadas por Dios, fiestas que no aparecen en las escrituras, pero que el pueblo de Dios está muy envuelto en la celebración de tales fiestas. Cuando Dios nos dice, hermano, porque debería de existir una diferencia entre las fiestas que guarda la iglesia con las fiestas que guarda el mundo, pero vemos que
son exactamente las mismas. Oiga, por eso es que el Señor dice que no hagamos amistad con el mundo, porque aquel que hace amistad con el mundo se considera a sí mismo enemigo de Dios, se hace a sí mismo enemigo de Dios. Oiga, nada más. Por eso es que el Señor también nos aconseja en su palabra: salid en medio de ella, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. Oiga, nada más. Gloria al nombre del Señor. Nuevamente repito, esos estudios son en la ciudad de Los Ángeles los días lunes, de la Crenshaw y la Jefferson, los días jueves en el sur centro, entre la Florence y la Hoover, los días sábados en la ciudad de Londres, California, entre la Indio y la Marine. Estamos ahí a las 7:30. Para mayor información, puedes contactarme al teléfono 323-595-6357, 323-595-6357. Quiero aprovechar estos últimos minutos para enviar algunos saludos a nuestros hermanos. Hermano José García, él me llamó la semana pasada, estuvimos conversando. Dios te bendiga, hermano. Espero que algún día puedas visitar alguno de estos estudios. También a mi hermano Jesús Rodríguez, que siempre, después de cada programa, siempre nos manda un texto con palabras de aliento. Aleluya. Que el Señor te bendiga, hermano. Ya nos estás laburando ya. Le damos también un saludo al hermano Luis Torres, hermano, que, bueno, él viene de cierto a la radio los domingos. Y hermano, ha sido de que nos trajo aquí a este lugar, y que Dios lo bendiga. Oh, sí, amén. Hermano amén. Gloria al nombre del Señor. Y a cada uno de nuestros hermanos, hermano Mario, su esposa, hermano Roberto, hermana Guillermina, que el Señor les bendiga. Muchas gracias, hermanos, por sus oraciones, por su apoyo. Aleluya. Que el Señor les siga bendiciendo. Amén. Entonces vamos ahora a orar, hermano. ¿Hay alguna petición, hermano? No, hermano llamó por una pregunta. Ok, amén. Vamos entonces a orar. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora por lo que tú has hecho, Señor Dios. Te damos gracias, Señor, porque has sido tú el que ha abierto esta puerta, Señor, y está abriendo más puertas, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque sabemos que tus planes gloriosos se van a cumplir. Dios, todo lo que tú has declarado, Señor, se va a cumplir. Tú, Señor, dijiste, Padre, que tú ibas a sacar a tu pueblo de la esclavitud, de ignorancia en la que había vivido por siglos y siglos, Señor, y tú lo estás haciendo. Gracias, mi Dios, toda la gloria y toda la honra sea dada a tu nombre, Padre. En esta hora, Señor, te presento las peticiones, Señor, las necesidades que existen en tu pueblo. Que tú te glorifiques, Señor, aquel que necesita un milagro, que seas tú glorificándote, Señor. Aquellos que necesitan, Señor, sanidad. Señor, tu palabra dice que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Aquellos que necesitan provisión, Señor, que seas tú proveyendo, Señor, sobrenaturalmente. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Señor, yo te pido fortaleza para tu pueblo, Señor. Que seas tú dando a tu pueblo, Señor, un espíritu de obediencia a tu palabra, Señor. Que seas tú poniendo una hambre y sed de ti, Señor, en tu pueblo, eterno Dios. Pasión por ti, por las cosas de tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos la gloria y la honra a ti. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.